Pasamos al apartado de mociones. Has presentado, como decía, una moción por parte del Grupo Popular para instar a la Generalitat a retirar el borrador del decreto de la estructura y organización del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU. En primer lugar, votamos la inclusión. ¿Votos a favor de la inclusión de la moción? Pues aprobamos por unanimidad y ahora ya el portavoz del Grupo Popular, Sergio, le da lectura a la moción y defensa de la misma. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde y compañeros de corporación. Doy lectura a la moción. En 1992, el doctor Julià Campos inició lo que hoy conocemos como CICU, Centro de Información y Coordinación de Urgencias, inicialmente en Valencia, descentralizándose posteriormente en 1995 a Alicante y Castellón, en aras de una mejor asistencia a nuestros conciudadanos. El objetivo era, y sigue siendo, llegar en el menor tiempo posible y estabilizar al paciente para llegar al hospital de referencia más indicado para asistirlo. Los ítems demográficos y orográficos se fueron perfeccionando y progresivamente los centros contaron con nuevas dotaciones para que no quedaran puntos vulnerables en la geografía de la Comunidad Valenciana. Así pues, cada CICU provincial es bien conocedor de la dotación de personal asistencial, de soporte vital básico y SAMU, así como de los recursos dentro de los departamentos de su área para optimizar la asistencia y organizar óptimamente la misma, adecuando en última instancia las isócronas de actuación. Recientemente, tanto los principales sindicatos de profesionales sanitarios como los colegios de médicos han dado la voz de alarma por los cambios, a nuestro juicio temerarios, que se pretenden llevar a cabo desde la Consejería de Sanidad Universal, ya que el borrador de decreto de estructura y organización del Servicio de Emergencias Sanitarias, SES, que maneja dicha consejería, plantea la desaparición de los CICUs provinciales de Alicante y Castellón, con la consecuente centralización en Valencia, tras más de 20 años de experiencia de coordinación. Todos los agentes, tanto sindicatos como colegios, coinciden en el rechazo de dicho borrador, elaborado, hay que decirlo, sin la participación de los profesionales implicados ni representantes de los mismos, con una transparencia y por ir en contra del existente consenso en la Comunidad Valenciana de descentralizar recursos al objeto de acercar al ciudadano los servicios de referencia. Esta descentralización llevará consigo pérdida de empleos y riqueza, la amortización de plazas y, lo más importante, la merma de calidad de atención sanitaria de urgencias y emergencias. Los datos de asistencia indican que en Alicante el CICU aumentó en 2020 su actividad un 38% respecto a 2019, lo que nos da una idea de la importancia de un servicio como es el Centro de Información y Coordinador de Urgencias para el buen funcionamiento del sistema sanitario valenciano. Por ello, el Grupo Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública a la inmediata retirada del borrador del decreto de estructura y organización del Servicio de Emergencias, que pretende la centralización en Valencia, haciendo desaparecer los CICUs provinciales de Alicante y Castellón, por atentar directamente contra el modelo de salud de la Comunidad Valenciana y su reparto equitativo y justo de medios y recursos en todo el territorio. Segundo, instar a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública a trabajar conjuntamente con colegios y sindicatos profesionales sanitarios en aras de la mejora y mayor dotación de recursos y no en el desmantelamiento de servicios que vertebran nuestro territorio. Y tercero, trasladar esta moción a la Presidencia de la Generalitat Valenciana y a la Consejería de Salud Universal y Salud Pública. Bien, esta es una moción de las que yo considero importante traer a los plenos y considero importante el ratificar la urgencia, como hemos hecho al inicio. No es una moción basada en posicionamientos políticos, no lo es. Yo, al contrario de otras mociones que vienen desde los partidos, en esta no hay argumentario, ni hay posicionamientos, como digo, políticos. Está el recoger la demanda de un colectivo, el sanitario, sobre todo los que trabajan en emergencias y en el SAMU, donde dicen textualmente sus responsables que la centralización del CICU costará vidas. No es ninguna quimera pensar que a la hora de organizar un servicio y responder de manera rápida y eficiente, es mucho más factible hacerlo por provincias y por una menor cantidad de dotaciones y servicios, como dice la moción, los CICUs provinciales son buenos conocedores de la dotación de personal asistencial, así como de los recursos dentro de los departamentos. Por lo tanto, nadie mejor que un servicio de emergencias de la provincia de Alicante
para saber dónde se encuentran ubicados y qué recursos hay disponibles dentro de la provincia de Alicante. Si todo eso lo juntamos en Valencia, y los de Valencia han de ser conocedores de las circunstancias, servicios que hay en cada departamento, en cada momento de emergencia, pues no es difícil de entender, como decía anteriormente, que la tarea es mucho más complicada. Además, como digo, muestra de que no es una moción presentada en base a posicionamientos políticos. Es cierto que todos los sindicatos y colegios médicos se han unido, y se han unido, de hecho, se manifiestan todos los miércoles para pedir que este borrador de decreto se retire. Y cuando hablo de todos los sindicatos, son todos los sindicatos. Estamos hablando de una junta de personal compuesta por comisiones obreras, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Alicante, el Sindicato de Enfermería y Sanidad de Alicante, la Unión General de Trabajadores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, y la Intersindical y la Unión Sindical Obrera. Unidos, como digo, todos los miércoles convocan esas concentraciones para decirle a la Consellería que no centralice, que mantenga la atención y los servicios del CICU en cada una de las provincias. Resulta paradójico que cuando desde el Consell se nos lanzan y se nos mandan competencias a los ayuntamientos en aras de una mayor descentralización y porque la administración es más cercana a los ayuntamientos y conocen mejor la realidad de sus vecinos, sin embargo, en algo tan importante como es la gestión de las urgencias y las emergencias, decidan centralizar en Valencia. Es un poco contrario a lo que se pretende desde el propio Consell. No en vano han surgido diferencias de opiniones entre los socios del propio Consell. Podemos, Compromís y el Partido Socialista no están todos lo de acuerdo que cabría estar un equipo de gobierno con este borrador de decreto. Y como decía también en la moción, algo muy importante, contar con la participación de los que realmente saben de esto. Yo creo que lo decimos muchas veces, cuando hablamos de una ley de educación, ¿cuántas veces claman los ciudadanos e incluso gente que estamos dentro de los partidos a que se cuente con los especialistas en educación, se cuente con el profesorado, se cuente con la gente que realmente puede hacer una ley de educación sin estar marcada por sesgos políticos? Por aquí es 3/4 de lo mismo. Y claro, se crea una mesa de diálogo, pero donde los sindicatos y los representantes médicos lo que reciben es que prácticamente está todo el pescado vendido. Una mesa de diálogo que ha remitido 3 cartas a la Consellería de Sanidad, 3 cartas que todavía no cuentan con respuesta ninguna por parte de la Consellería de los responsables de emergencias. Y 3 cartas en las que piden que no se centralice y marcan 5 cuestiones que yo creo que son fundamentales tenerla claro. Repito, lo dicen los responsables de los sindicatos y colegios sanitarios. Y dicen que centralizar es contrario a una buena distribución de medios y recursos sanitarios repartidos con equidad por todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Dicen también que la centralización no es inteligente, es menos eficaz y eficiente y aumenta los tiempos de respuesta, que son la diferencia entre la vida y la muerte en un caso de emergencia. Dicen que centralizar es involucionar, es dar un paso atrás en el sistema sanitario público y atenta contra los derechos de la población, que supone una pérdida directa del empleo y que Alicante y Castellón merecen el mismo trato que Valencia. Por eso yo creo que es necesario trasladarle al Consell que retire este borrador, que se piense lo que va a hacer primero, que si ha dado pasos hacia adelante debe de paralizarlos y contar con el consenso, como digo, no ya de todas las fuerzas políticas, sino de todos los profesionales sanitarios implicados en la gestión del servicio de urgencias y emergencias. Por lo tanto, espero el apoyo de todos los grupos a esta moción, porque como digo, no es algo que pida el Partido Popular, es algo que piden los sanitarios que día a día comprueban cómo 1 o 2 minutos puede ser fundamental para salvar una vida y hay que actuar con rapidez. Gracias. Gracias, Sergio. Resto de portavoces, intervenciones. Miguel Ángel. ¿Puedo? Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, desde Ciudadanos vamos a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera. Y lo digo por aquello de, redundando en lo que ha dicho Sergio Puerto, porque realmente esto está fuera de la política y me baso en este apoyo a esta moción de Sergio en unas notas de prensa del sindicato, como decía, del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, donde empieza esa nota de prensa que tengo aquí a mano, donde empieza diciendo que volveremos a sacar el pañuelo por la ventanilla y a tocar el claxon hartos de esperar una ambulancia.
Se lo dice el sindicato de médicos en una nota de prensa. Y empieza esa nota diciendo, en un mundo polarizado entre los que prometen nuestros dirigentes políticos antes de las elecciones, para poder así, obviamente, conseguir el mayor número de votos posible, y lo que hacen una vez están en el poder, hay un mundo. O sea, el sindicato médico, que no es sospechoso, entiendo yo, porque hay más sindicatos, como ahora diré, como ha dicho el proponente de la moción, rechaza las manifestaciones del presidente de la Generalitat y de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que han realizado al respecto de la inminente eliminación de los servicios de emergencias, el SES, tanto en Alicante como en Castellón, y de igual forma la eliminación también de un mismo plumazo de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias, los CICUS, tanto en Alicante como en Castellón, pretendiendo, como dicen, una gestión del SES centralizado en Valencia, así como un CICU único para toda la comunidad valenciana, centralizado también en Valencia. Según los datos de la Consejería de Sanidad, la actividad realizada en el año 2020, un año atípico por el confinamiento durante la pandemia, que inicialmente redujo mucho los incidentes y accidentes debido al confinamiento, los incidentes atendidos fueron en CICU, Valencia, en un número de 483.000 para 13 coordinadores médicos y un total de 14 locutores en plantilla. Fíjase, 317.000 para el CICU de Alicante y para 7 coordinadores y 12 locutores, y 97.000 en Castellón para un total de 7 coordinadores médicos y 8 locutores en plantilla. En este sentido, es tan importante la rápida respuesta ante la emergencia médica que lleva al equipo sanitario al lugar de la misma. O sea, es tan importante esa respuesta que los CICUs provinciales han llegado paulatinamente a un nivel, y lo dice el sindicato médico, a un nivel de especialización óptimo de las áreas que trabajan. Y esto es eficacia tanto en la utilización de recursos como del mínimo tiempo de actuación y respuesta. El CICU de Alicante atiende una extensión física de 5.816.000 kilómetros para una población de 1.879.000 habitantes, con una densidad de 324 habitantes por kilómetro, siendo que Valencia tiene una densidad de 236, fijaos, 236 Alicante, 324. Valencia, 236 habitantes por kilómetro, y Castellón 87 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, realmente Alicante siempre se ve mermada por los determinados gobiernos. Ese centralismo, salimos del centralismo de Madrid y volvemos al centralismo de Valencia para determinadas cuestiones. Pero bien, cuando un servicio sanitario crece, lleva implícito el crecimiento de la administración del mismo, como es el caso de los SES provinciales. Intentar, como se pretende, centralizar su gestión en otro ubicado a decenas de cientos de kilómetros de distancia, como sería Valencia, no mejoraría la gestión del mismo, entiendo, o entienden los sindicatos, no es que entienda yo, que hay gente que es más competente en esta materia, como se decía antes, y empobrecerá si se mantiene el mismo personal previo existente para un 100% de más volumen de gestión. En definitiva, en Alicante, la población que paga los mismos impuestos que en Valencia y Castellón, pero deducimos que los planes de la Consejería de Sanidad son disminuir el gasto sanitario en atención sanitaria urgente, atención urgente, en estos territorios, con la excusa de mejorar esa gestión, que es lo que dice el Consell, sin importarles que esto derive un aumento considerable de los tiempos de asistencia y, por consiguiente, de la calidad asistencial ofertada al ciudadano, hecho que ni es ético ni tiene cabida en un proyecto sanitario que sea universal. Si la idea que sus gestores sanitarios tienen para modernizar los CICUs en Alicante y Castellón, así como los respectivos SES, es lo que nos presentan ahora, dirigirlos y coordinarlos desde la distancia a decenas de cientos de kilómetros, se augura por estos sindicatos un desastre potencial que afectará al mismo de siempre, que es al ciudadano. Si esto ocurre, hay que tener por seguro que quizás veamos con más tristeza que nostalgia, y por eso lo del inicio de esa nota de prensa, que algunos coches nuevamente con el pañuelo en blanco y la ventanilla tocando claxon con mucho ruido al hospital. Y vengo esto a decirlo por un caso práctico que también sale en una nota de prensa, un relato médico de un médico del SAMU sobre un caso concreto y la importancia de un equipo bien equipado y de la rapidez de ese equipo. Y vengo a decirlo en un caso práctico. Qué casualidad, el caso práctico resulta que ha pasado en Aspe.
al médico del SAMU, Jorge Esteller, es médico del SAMU, Servicio de Atención Médica de Urgencia, y estando de guardia cuando reciben un aviso de un niño que se había ahogado en Aspe. Se había bañado en una piscina y había perdido el conocimiento. La unidad del SAMU, compuesta por Jorge Esteller, un enfermero y un técnico, salió a toda prisa, sobrepasando los límites de velocidad para llegar lo antes posible, en la medida en que cada segundo era vital. Llegaron a un chalet y la policía les alerta que la Cruz Roja, con servicio de ambulancia, acaba de recoger al chico, lo trasladaba al hospital de Elda, que si no hay y no habían UCI, unidades de cuidados intensivos pediátricos, y su vida, por tanto, podía correr peligro. Pero la ambulancia aceleró, lo describe en el artículo, y consiguió interceptar a la Cruz Roja. Jorge Esteller y el enfermero actúan rápidamente. Dijo Jorge Esteller, el médico y el enfermero, porque también tengo noticias de algún médico que me comenta que muchas veces también en la actualidad se está abandonando el servicio en la medida en que, por los medios que corren, ya algunas veces no va al médico, que esto también hay que denunciarlo. Pero bueno, a lo que íbamos. Y Jorge Esteller, médico, y el enfermero actúan rápidamente, intubaron al chico, le pusieron el oxígeno y lo reenviaron con el SAMU al Hospital General de Alicante con una UCI pediátrica, y el chico pudo vivir. De ahí la importancia de los centros y de la rapidez. Esa es la importancia. Equipamiento de esos servicios y rapidez. Hoy el chico, como digo, está vivo. Pese a las adversidades, llegaron a tiempo y pudieron estabilizarlo. Es cuestión de urgencia. Cada minuto, cada segundo es vital, dice este médico. Llegar tarde puede suponer perder a una persona. Esta es la razón por la que los sindicatos, como decía bien Sergio, se han levantado contra el proyecto del decreto de la Generalitat Valenciana que pretende centralizar los centros de información y coordinación de urgencia CICU en Valencia. Creen que esta medida perjudicará a los ciudadanos y entorpecerá el tiempo de atención de las urgencias. La centralización puede salir mortal. O sea, aquello de salir del trueno y del relámpago, bueno, si vamos a centralizarlo ahora en Valencia. El proyecto del decreto de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat, liderada por Ana Barceló, declara el actual sistema de gestión provincial de urgencias y emergencias, lo declara ineficiente y obsoleto. Es la motivación que tiene esa consellería para decir, no, voy a centralizarlo porque esto es obsoleto. Bueno, por esta razón afirma que es necesario una dirección de centro única de servicio de emergencia, SES y de CICU para garantizar una adecuada ordenación y coordinación de todos los recursos. Esto es lo que dice la consellería para justificar esa centralización. Pero desde que el proyecto de decreto estuvo expuesto a la opinión pública, los sindicatos que creo que algo entienden porque está compuesto por médicos y técnicos de la materia, activaron las alarmas y formaron una junta personal de Alicante compuesta por comisiones obreras, que no es sospechoso, la Confederación Estatal de Sindicatos de Alicante, el Sindicato de Enfermería y Sanidad de Alicante, la Unión General de Trabajadores, tampoco es sospechosa, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, de CESIF, y la Intersindical y la Unión Sindical Obrera, USO. Y unidos convocan, como decía antes la moción, el proponente de la moción, convocan concentraciones semanales. ¿Y qué pasará si se centraliza? Este SES y este CICU. Francisco Tebar, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios de Comisiones Obreras, explica que repercutirá, como decíamos, por la importancia de los tiempos, en los tiempos de espera y en la calidad del servicio y eficiencia. Centralizar costará vidas. Hay personas que van a fallecer porque el sistema da un paso atrás. Lo dice una persona que creo que entiende un poquito también de esto, igual que Jorge Esteller, delegado del SAMU para Alicante, del Sindicato Médico y médico de la unidad de SAMU, que desde hace más de 20 años coincide con la visión de Francisco Tebar y recuerda que en urgencias llegar un minuto tarde o equivocarse de dirección puede significar que en lugar de ir a urgencias te lleven al tanatorio. Los sanitarios temen la respuesta de locutores de Valencia, porque si se centraliza desde Valencia, quizá no se tenga conocimiento de todos los recovecos de las demás provincias. Dice, los locutores de Valencia por no conocer, los sanitarios temen la respuesta de locutores de Valencia por no conocer el terreno y desconfían de depender de sistemas informáticos. Francisco Tebar advierte que el locutor de Valencia, que no conoce la provincia de Alicante o Castellón, puede enviar a una ambulancia que, aunque pertenezca a un distrito más cercano, esté más lejos o tenga un acceso más complicado por ser la fiesta, por ejemplo, de alguna localidad.
Jorge Estellés, desde su experiencia, explica que si el CICU de Valencia no sabe dónde están las ambulancias del SAMU y no las puede coordinar, bien puede mandarlas a otro sitio por el desconocimiento del terreno. Dice, de hecho, es algo que incluso pasa en el sistema provincial. Si en la actualidad pasa en el sistema provincial ese desconocimiento, dice, hace tan solo unos días mandaron a personal sanitario del Centro de Salud de Mislata a atender una urgencia en Benidorm. Por suerte, la vida del paciente no corría peligro, pero imaginaos si pasara lo del niño. Si esto pasa hoy, imaginar cuándo tenga que gestionar Alicante o Castellón. Por tanto, dicho lo cual, y creo que me he remitido y he ido parafraseando expresiones de estas personas que creo que entienden un poquito en la materia y, bueno, y todo el apoyo de los sindicatos, pues creo que es un despropósito centralizarlo en Valencia, una cuestión tan importante como de la que depende la salud pública, en la medida que son órganos de urgencia, y la rapidez y la velocidad conlleva, como digo, de ir al hospital o ir al tanatorio. Por tanto, nosotros sí que vamos a apoyar, lógicamente, y está fuera de todo, fuera de la política, aunque lo ha hecho el decreto un gobierno. Está fuera de la política, aunque lo ha hecho el decreto. Supongo y espero que cambien la postura y den para atrás con ese decreto. Vale, gracias. Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna intervención más? María José, Yolanda, pues por orden, María José. Sí, gracias. Evidentemente, nadie de los que estamos aquí somos especialistas en asistencia en emergencias ni en urgencias. Es cierto que la Consellería está preparando un decreto en la que ha sido expuesto para la participación previa y que, en definitiva, no deja de ser un borrador. Precisamente el objetivo de la Consellería de Sanidad pues, es hacer más eficiente y, desde luego, un sistema mucho más moderno y eficaz. Todos sabemos qué tenemos que hacer y si no deberíamos de divulgarlo, que estamos aquí, cuando hay una emergencia sanitaria. Cuando un ciudadano tiene una emergencia sanitaria, da lo mismo que esté en Aspe, en Monforte, en Valencia. Lo que tiene que hacer es llamar al 112. Independientemente de dónde esté, esa llamada está centralizada y coordinada por el Centro de Emergencias de la Generalitat, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. A partir de ahí aparecen los protocolos. Y muchas veces sabemos, porque nos ha pasado, porque tenemos amigos que le ha pasado, porque tenemos familiares que les ha pasado, existen protocolos que no tienen nada que ver con el territorio, tienen que ver con la funcionalidad. Y no es lo mismo que te dé un ictus, que padezcas un infarto, que haya un accidente. No es lo mismo. Desde luego, en ese centro de coordinación, ya incluso desde hace muchos años, se hace el triaje y se dice desde Valencia, en función de la encuesta realizada al ciudadano, qué tipo de recurso es el que tiene que enviar a Alicante. Estamos hablando de que es cierto que un minuto puede suponer un cambio en la vida de una persona, incluso la muerte. Todos sabemos de casos. Lo que me extraña es que, sabiendo de la importancia de ese tiempo, hayamos consentido que desde julio del año pasado hayamos tenido a la ambulancia preciada por la población de Aspe apostada en el antiguo centro de salud. Si estamos hablando de que un segundo es vida. Estamos hablando de salvar vidas. Y estamos hablando de que esto no tiene nada que ver con la política. Claro que tiene que ver con la política. Salvar vidas tiene que ver con la política.
porque puede ser, debe ser una prioridad. Y así el Partido Socialista lo ha demostrado. Lo ha demostrado durante esta pandemia. Hemos visto cómo las personas se han puesto por delante de otros muchos factores también muy importantes. Lo hemos visto y lo hemos comprobado. Y también hemos comprobado cómo en una situación de pandemia la centralización, la modernización de los recursos, ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, ha sido mucho más eficaz que la asistencia incluso en el propio territorio. El ciudadano ha podido llamar a centros centralizados donde ha recibido información acerca de qué es lo que tenía que hacer en tal caso o tal otro. Yo creo que es importante, mucho más importante que quien coordine el número de recursos. Y decíais que no tiene nada que ver la política. Cuando han gobernado otro tipo de partidos, no han tenido ningún tipo de empacho a la hora de recortar. No han tenido ningún tipo de empacho a la hora de privatizar. No han tenido ningún tipo de empacho en dejar a la gente enferma de hepatitis C abandonada porque no han querido costear el tratamiento porque era muy caro. No han tenido ningún tipo de empacho a la hora de hacer pagar a los jubilados sus medicamentos, cuando han estado cotizando durante toda su vida para tener al menos la tranquilidad de que los medicamentos que iban a necesitar no iba a ser un problema económico, como por desgracia fue en algunos momentos, precisamente en momentos de crisis importante. Yo no quiero hacer política de esto, pero desde luego que sea el Partido Popular el que venga con una moción que perfectamente podría haber sido institucional. Perfectamente podría haber sido institucional. Eso sí que hubiese sido un buen espaldarazo a esas posturas que en este momento están teniendo los sindicatos defendiendo sus puestos de trabajo, que por cierto, según dicen desde la Consellería, no solamente no se van a perder, sino que van a ser muchos más. Estamos en un momento en el que los recursos son muchísimo más importantes. Nosotros, ASPE, nos gustaría tener una ambulancia 24 horas. Nos gustaría. ¿Y por qué no? O sea, no ser... ¿Por qué no soñar y pedir un SAMU? Pues claro, en la provincia de Alicante tenemos un helicóptero medicalizado y en Valencia no. Y también en Castellón lo tienen y en Valencia no. Porque es una cuestión de coordinación. Es una cuestión de coordinación. Los ciudadanos no creo que vayan a enterarse de este cambio de funcionamiento. Es evidente que los servicios de urgencias del CICU de Alicante, bueno, pues tengan sus recelos. Pero estamos en un proceso de participación pública y después habrá otro procedimiento de participación pública. Y desde luego, lo que sí que sé es que hay un compromiso claro por parte del Botani de seguir dialogando con respecto a este tema. Por lo tanto, yo respeto las posiciones de los sindicatos al defender a sus trabajadores. Mis respetos a los sindicatos médicos que defienden a sus compañeros y ponen encima de la mesa una posibilidad. Pero una posibilidad que puede ser que no estén, no estén acertados o desconozcan los pormenores
de las intenciones de la Consellería. Ya les digo que yo no soy, ni mi grupo, ni mis compañeros de corporación del Grupo Municipal Socialista, somos especialistas en emergencias. Pero, ojo, que nosotros hemos tenido una ambulancia en una punta de Aspe y el centro de salud en otra. Si los segundos son vitales, hemos estado perdiendo muchos de esos minutos en un momento clave y lo hemos consentido entre todos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener y vamos a dar una oportunidad a la Generalitat. Vamos a dar una oportunidad a los sindicatos y a los trabajadores para que de esta experiencia tan extensa de 20 años, todos podamos ganar. Muchas gracias. Gracias, María José. Yolanda. Buenas noches. Bueno, María José, me sorprende un poco toda tu debate sobre este tema. Yo sí que soy profesional, soy sanitaria, entiendo de la urgencia y la emergencia, por lo que has dicho que hay compañeros tuyos que no entendemos tanto, lo entiendo porque trabajo en la UCI, es decir, que me llega la urgencia y la emergencia. Entonces, vamos, lo que has comentado, pues realmente la centralización que están diciendo en un edificio en Valencia, muy bonito, de 7 plantas, lo que quieran hacer, todo el servicio de emergencia sanitario, y cerrar los CICUs, que es lo que tenemos más cercano a las poblaciones, aunque estén en Alicante, en este caso el CICU, que es el que quiere cerrar, y el de Castellón, pues están mucho más cercanos a toda la población, conocen toda la geografía, la gente que está trabajando ahí, los profesionales que están trabajando, y evidentemente, como estamos diciendo, los tiempos y las esperas son importantes. Por lo tanto, creo que el que descentralicen eso y que lo lleven a un sitio más lejano, no mejora ni mucho menos. Evidentemente pueden haber mejoras en recursos y en vez de quitar y descentralizar, a lo mejor tienen que ver tanto en el SES como en el CICU qué cosas se pueden mejorar en cuanto a recursos, como tú dices, de traer más a las poblaciones, como siempre hemos reclamado desde hace muchas veces, el recurso que tengamos el soporte vital en vez de 12 horas, 24 horas, que seguimos reclamándolo. De hecho, muchas veces ya hemos tenido reuniones, tanto con los coordinadores que habían antes en el CICU, como la actual que hay ahora también, Esther Botella, que estuvo hace poco allí en el ayuntamiento. Es decir, que seguimos reclamando recursos, pero para beneficio de nuestra población. Por lo tanto, siempre luchamos por la cercanía. Incluso lo hemos visto también ahora en la campaña de vacunación. Hemos al final intentado acercar todos los recursos a las personas. Entonces, que se alejen, creo que es un error. Repercute, como hemos dicho, en tiempos de espera, calidad de servicio, bueno, en varios, empeora totalmente la atención. Creo que es una decisión bastante grave, que tienen que rectificar esa equivocación y ese error. Es verdad que todo, como ha dicho tanto Miguel Ángel como Sergio, todos los sindicatos, todos los profesionales que están y trabajando y entienden de realmente todo cómo funciona, ¿vale? Pues ven que se va a empeorar tanto en condiciones laborales también para la plantilla, como en recursos asistenciales, es decir, que realmente al final no ven nada de beneficio, todo lo contrario. Entonces creo que hay que confiar, como se dice, ¿no?, en todos los que estamos ahí metidos, que somos profesionales y que vemos el día a día y que atendemos diariamente todos estos casos, estas urgencias, estas emergencias, y nos están diciendo que es un error. Entonces creo que está claro que ya están luchando, hay distintas protestas, manifestaciones, escritos, es decir, que ya desde la parte sanitaria y los profesionales y sindicatos se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y ahora pues veo bien, por parte también de, aunque sea el PP el que haya traído esta moción, como están diciendo, aquí no estamos hablando al final de grupos políticos ni nada, estamos hablando de salud de personas y de salvar vidas. Entonces, pues creo que es un apoyo que podemos dar y que evidentemente a mí me lo han puesto fácil como sanitaria. Creo que tenemos que apoyar y siempre velar por todas las personas. Entonces, pues estoy muy de acuerdo con tanto Miguel Ángel como con Sergio Puerto en toda la defensa de esta moción, y bueno, pues a seguir
intentando, ¿no?, que se acerquen todos esos recursos a ASPE, no que se alejen. Entonces, nada, pues para mí creo que es lo que tenemos que hacer y apoyar a todos los profesionales que entienden de estos temas. Pues gracias, Yolanda. Cierra la intervención y la defensa el portavoz del Grupo Popular, Sergio. Sí, gracias, señor alcalde, de nuevo. Gracias al portavoz de Ciudadanos, gracias al portavoz de Izquierda Unida por su posicionamiento, por su sinceridad, de que aunque sea una propuesta del Partido Popular la ves coherente. Yo te pregunto, María José, ha dicho una moción que podría haber sido institucional. Si en lugar de llevar el membrete del Partido Popular y haberse leída en el Pleno por el portavoz del Partido Popular, debe ser institucional sin membrete y con la lectura del secretario, ¿habrías apoyado la propuesta? Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo para trabajarla, claro que sí. Porque además teníamos que haber aprovechado para pedir ambulancias, más ambulancias para la cercanía de ASPE. Pues yo mandé y muchas más horas de ambulancias en ASPE. Eso ya se pidió hace poco, por escrito. Pues lo volvemos a pedir, porque eso nunca está de más. Nunca está de más. Pues eso se pide todos los años. Y están los escritos que se lo ponga a su disposición, pero sabes que la Consellería hace oídos sordos. Institucionalmente. Déjame cerrar, era una pregunta retórica que te hacía. Pues yo lo que quiero que te diga. Yo tampoco he dicho que esto no fuese político, ¿vale? Lógicamente, pero como hay gente que sí se ha interesado en repetirlo, lo personal, hombre, claro que es político. Y lo público es político. Yo, mis palabras han sido que la moción no estaba basada en posicionamientos políticos. Pero, lógicamente, si soy político y lo traigo a un pleno, es porque sí que lo considero que tiene una dimensión política, ¿vale? Aprovechando que estamos hablando de descentralización y demás, pues es que ya no me sorprende, pero me entristece que no seas capaz de salir de la baralla política, ¿no? Yo he evitado por todos los medios hacer, como ha pasado en otros ayuntamientos, incluso en la Diputación, hacer cualquier mención a la gestión sanitaria del Botanic. No he dicho absolutamente nada. Por haber dicho que la consellera Ana Barceló es una consellera que está totalmente quemada y que en estos momentos no cuenta con el apoyo y con el beneplácito de ninguna de los estamentos médicos de la comunidad. Y eso es cierto, y eso las muestras están ahí. Podría haber hablado de que los sanitarios contratados para la pandemia fueron despedidos por WhatsApp y nos encontramos en periodo vacacional sin poder sustituir vacaciones de mucho personal de enfermería y cerrando consultorios y centros médicos por las tardes porque no hay personal suficiente, además en un nuevo repunte. Un nuevo repunte porque en la Comunidad Valenciana estamos a la cola de las vacunaciones, aunque no vamos mal, pero seguimos a la cola de las vacunaciones porque el Gobierno nos debe 300.000 vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú has utilizado la palabra recortar, sin embargo, luego para hablar de todo esto has utilizado de reestructuración, de modernización, etcétera, etcétera. Mira, a eso mismo, hace unos años, vosotros mismos le llamabais también recortar, ¿vale? Y estos son recortes en prestación y en servicios sanitarios. Por lo tanto, me creía en el derecho de puntualizar tus afirmaciones, yo no quería entrar en la disputa política, no quería entrar en el y tú más, pero lógicamente, como portavoz y miembro del Partido Popular, me veía en la obligación de puntualizar ciertas cosas y por lo menos devolverte algunas de las perlas que tú me has mandado. Dicho esto, yo creo que la moción se entiende perfectamente. Me dice que estamos en proceso de participación pública, pero no es menos cierto que el edificio, como decía Yolanda, ya está preparado para centralizar el servicio y no es menos cierto que la Consellería ha invertido 800.000 euros en un nuevo software para centralizar todo el servicio y la geolocalización y demás. Por lo tanto, las esperanzas que tienen los sindicatos y los interlocutores sanitarios de que se pueda hacer algo o se pueda tener en cuenta su opinión, pues son realmente mínimas porque la Consellería ya dando todos los pasos que tiene que dar para hacer efectiva la centralización. Y con esto culmino. Gracias a los grupos que van a apoyar la moción y, bueno, pues gracias a ti también por haber planteado el debate. En otros debates similares nos veremos y hablaremos de política en otras ocasiones. Gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Y pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Manolo, 4. Pues aprueba la moción con 16 votos a favor y 4 abstenciones.